Hola YouTube, bueno, y este es otro vídeo y me gustaría comentar un poco sobre cuando tú escuchas un idioma, el idioma que estás aprendiendo, siempre te entra la duda sobre la dificultad que tiene que tener lo que tú estás escuchando. Por ejemplo, si estás escuchando, no sé, estás aprendiendo el alemán, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tú escuchas algo que es muy difícil, es decir, que casi no entiendes nada, quizás tú piensas, mira, así me voy a esforzar más, ¿vale? También está el otro lado, o sea, el otro extremo, que sería, voy a escuchar cosas muy fáciles, ¿de acuerdo? Porque así lo voy a entender todo y así voy a aprovechar el 100% del tiempo. Muy bien, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bien, considero que la mayor parte de lo que nosotros estamos escuchando tiene que ser algo que nosotros comprendamos. Aunque no tiene por qué ser el 100%. Puede ser el 70%, yo creo que es una buena cifra, 70-80%. Si por ejemplo es algo que te gusta mucho, puede ser incluso 40 o 50%. Pero, por ejemplo, bajo mi punto de vista, si tú escuchas algo que es muy difícil, el cerebro es como si se desconectase. Por ejemplo, si un idioma estás a nivel de beginner, a nivel de principiante, y pones la televisión, bueno, a lo mejor entiendes el 10% de lo que está diciendo. Entonces, sí, quizás la primera experiencia que tú pones la televisión estás muy atento y intentar entenderlo todo, pero pronto el cerebro desconecta porque el cerebro no está interpretando el lenguaje, o sea, lo que tú estás escuchando como palabras, como frases, como una expresión de comunicación, sino lo que simplemente está escuchando ruido. Esto es, creo que bueno, es una opinión personal, pero está escuchando ruido y automáticamente, ¡pum!, se desconecta. Se desconecta y no presta tanta atención. Entonces, tienes que subir, bajo mi punto de vista siempre, digamos, el punto en el cual tú, eso lo escuchas y empieza a tener sentido para tu cerebro y para ti, y lo vas escuchando, entonces el cerebro escucha algo que le es familiar, aunque no al 100%, y entonces cuando él se pone en modo de entender, en modo de, si escucha una palabra, de darle un significado a la palabra, darle una idea. Por ejemplo, estás estudiando, no sé, inglés, ¿no? Y a lo mejor es la palabra table, ¿no? Entonces, automáticamente, el cerebro hace que la imagen de una mesa, quizás, depende del contexto, pues te viene a la cabeza. Entonces se activa, digamos, se activa la capacidad de comprensión. Si el nivel es demasiado bajo, es ruido para el cerebro. Entonces, en nuestro propio lenguaje pasa exactamente lo mismo. Imaginaos, por ejemplo, que escucháis una conversación a 1 metro. 2 personas están hablando, ¿de acuerdo? Entonces vosotros escucháis la conversación a 1 metro, se escucha bien. En vuestro propio idioma, siempre, escucha bien, muy bien. Entonces os alejáis a 5 metros. Bueno, quizás si no hablan muy fuerte, pues entenderéis el 70-80%. Aún estáis escuchando. El cerebro está en modo on de entender, de comprender el sonido que le va viniendo. A lo mejor si os vais a 15 metros escucháis el 30 o 40%, y es el punto en el cual ya es como ruido, pero algunas palabras van de esto. Entonces cuando os ponéis a 20 metros, a lo mejor solo escucháis el 5%, o sea, solo entendéis el 5 o 10% de las cosas que están diciendo. Y es muy fácil
acabar desconectando, o sea, ya directamente estás pensando en otras cosas, estás pensando qué voy a cenar esta noche, en vez de estar escuchando, es muy difícil prestar atención. O sea, la atención la prestamos cuando hay una suficiente cantidad de input que que se entiende bien, que se entiende, que es understandable, es que me sale la palabra en inglés ahora, que se entiende bien. Entonces, yo creo que con esta reflexión, pues lo que podemos pensar es, vamos a escuchar sobre el idioma que estamos aprendiendo con un alto grado de comprensión, que sepamos que vamos a comprender. Esto es mi opinión sobre lo que el grado de comprensión que tendría que tener mínimo. Entonces ya podemos discutir si es un 60, un 55, o un 80 o un 95%. Esto ya a gusto del consumidor. Esto es a gusto del consumidor, quiere decir, depende de cada uno. Y bueno, más o menos es lo que quería comentar sobre este tema. Espero que os haya gustado y hasta pronto.